Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast Divulga, un podcast donde platicamos sobre ciencia y sobre los científicos que están detrás. Y bueno, hoy tenemos como invitado a Mario, así que Mario, hoy sí, por segunda vez, ¿cómo está? Claro, bien, gracias David. ¿Qué tal? ¿Bien? No, pues sí, súper bien. Y no, gracias por aceptar la invitación. No, en la orden. Y bueno, no sé si que para comenzar le gustaría dar como una presentación de quién es usted, tanto personalmente como académicamente. Bueno, pues yo soy Mario Rodas. No sé, estudié química. Ajá. Soy profesor de química orgánica en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Y bueno, a lo largo de mi vida he tenido algunos proyectos de investigación, un par de cositas ahí que podrían ser interesantes para los que escuchan este podcast, ¿no? Y espero que sea de utilidad para quien escuche. Y bueno, si quiere para comenzar, pues, como dijo usted, es químico, pero si lo vemos a gran escala, pues la química no es muy común aquí en Guatemala. Y hace ratito lo hablábamos, que claro, es como... Claro. Entonces, ¿cómo inicias la historia de Mario en la química, por decirlo así? Bueno, yo realmente siempre quise estudiar algo así como filosofía. A mí me gusta más los temas filosóficos y tal. Entonces, siempre en el bachillerato yo siempre quise estudiar filosofía, pero por alguna razón llegó a mí un catálogo de las carreras que había aquí en la USAC, porque ya sabía que iba a estudiar aquí en la USAC. Y entre esas está la carrera de químico, biólogo y químico. Y a mí me gustaba la química. Entonces, pero de primas a primeras no sabía si de químico me iba a morir de hambre o qué iba a pasar, ¿verdad? No sabía exactamente qué era. Entonces entré a la carrera de QB. Ya dentro de la carrera, pues ya me di cuenta que lo que yo quería era estudiar más química, más la materia, más los materiales y la naturaleza, pues, no tanto yo entré más por la bioquímica, pero de ahí me di cuenta que se aprendía más de otro punto de vista la bioquímica desde estudiando química. Pero, o sea, yo me pongo... ¿Por qué quería estudiar filosofía cuando estaba en el colegio, por ejemplo? Claro. Siento que no es algo muy común, ¿no? Sí, era más por dilemas, por entrar a conocer la verdad y hacer ejercicios mentales, ¿no? Era por ahí un amor de juventud así extraño. Ajá. Pero creo que fue más, ese catálogo llegó a mí más por mi familia, ¿no? Que tenía miedo que estudiara filosofía, porque de filósofo tal vez si me hubiera muerto de hambre o qué sé yo, más que químico. Entonces llegó así como mira, hay otras cosas aparte de la filosofía que puedes estudiar Pero ¿y cómo se relacionó la filosofía como química? No eran como, o sea, no son totalmente diferentes, pero en ese momento usted ya lo sabía. No, yo no sabía que iba a estudiar algo de ciencia, porque me gustaba mucho, pero me apasionaba más el saber humano, ¿no? El conocer. Ok. Entonces, de ahí, pues, poco a poco fui migrando a una parte más epistemológica, digamos. Tanto que me dio el curso de seminario de investigación, que es el que imparto en química a veces, a los de último año. Y donde damos una parte entre filosofía de la ciencia. ¿De verdad? Sí, una pequeña parte ahí epistemológica, cómo varía la investigación o de acuerdo a los autores de la filosofía de la ciencia, cómo ven la investigación, cómo va cambiando la ciencia. Pero ¿y por qué no se da tan seguido? Porque no hay como suficiente... ¿Es un curso optativo, no? No, es un curso para hacer la tesis, digamos. Así se llama, seminario de investigación, pero lleva una parte epistemológica muy fuerte y de ahí pues ya se ve un poco de metodología de la investigación. Pero, o sea, ¿cómo relacionan ustedes la parte epistemológica con la química, por decirlo así? Ok, buena pregunta. Digamos la química... Pero si quiere empecemos... si quiere explica primero qué es epistemología. Y después, o sea, porque yo entiendo que es epistemología, pero no cómo lo relacionan. Entonces, ¿cómo va esto? Sí, digamos, es como la humanidad conoce algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, vemos la evolución de la química, cómo se conoció al principio, digamos, cómo la conoció Aristóteles hasta cómo se conoce hoy en día.
y cómo fueron cambiando esos paradigmas y cómo para cambiar, esto pues viene un filósofo de la ciencia que se llama Kuhn, ¿no? Cómo para cambiar los paradigmas de una ciencia, pues tiene que haber una revolución científica. Entonces vemos algunas revoluciones en química y cómo va cambiando el modo en que el químico conoce su misma ciencia. No sé si me voy a entender. Sí. Por ahí va como al final lo relacioné. Es tanto que para muchos colegas, pues a mí me apasiona demasiado la filosofía de la ciencia, pero nunca la estudié así formalmente, nunca me llevé un cursito o algo así, más de lo que he podido leer. Ahí sí he sido un poco más autodidacta, ¿no? Porque igual si uno quisiera estudiar cabal filosofía, pero filosofía de la ciencia netamente, eso aquí en Guate pues no se puede imaginar. Exacto. Sí, habría que ver posgrados en filosofía y ver si hay algún grupo que hace trabajo teórico digamos en filosofía de la ciencia. Sería la forma. Aquí habría que ver, ¿no? Que aquí desconozco mucho cómo es la escuela la Facultad de Humanidades y su parte de filosofía. Sí, yo estaba viendo, yo me quería meter en la maestría de filosofía, okay. Pero era como así, o sea, estaba bien porque era netamente filosofía, pero no era como tan, yo buscaría algo más como filosofía, pero de una vez orientado a la ciencia, claro, ¿no? Como para hacerlo después. Claro, habría que ver, ¿verdad? Habría que buscar, digamos, quienes hacen publicaciones en revistas de filosofía, digamos, sobre problemas epistemológicos dentro de la investigación actual. Digamos, habría que ver, ¿no? Kuhn, digamos, era físico y al final se terminó siendo filósofo. Wow. Y Popper, pues sí era más filósofo. Digamos, habría que ver, ¿no? Habría que ver quién está haciendo algo. Y ver y contactarlo y ver si se puede estudiar por ahí, ¿no? Que me adopte, dices. Cabal. y si quiere, bueno, ahorita que estamos tocando tal vez un poco la parte de ciencia, si quiere, hablemos de esto primero, que cabal es el artículo de reloj inteligente de hecho de Anacardo. Entonces, cuando uno lee el título es como bien contradictorio, porque es reloj inteligente hecho de Anacardo, que es una nuez. No, bueno, sí. Entonces, ¿cómo explica este título? Sí, digamos, lo que queríamos hacer era, bueno, digamos, lo que más me enfoco yo aquí en Guatemala y, digamos, un tiempo que estuve en Brasil fue en desarrollar, digamos, tecnología a partir de desechos, sobre todo, ¿verdad? Desechos de biomasa. Entonces, digamos, en Brasil, en el estado de Ceará, digamos, donde yo estudié, digamos, es donde más se produce el jocote marañón, que le llamamos, que es Anacardium occidentale, digamos, su nombre científico. Y de la semillita, no, es el fruto, digamos, para los oyentes que son biólogos, ¿verdad? Es el fruto. Y dentro del fruto hay una nuez, ¿verdad? Que nosotros la conocemos como nuez de marañón. Ellos lo conocen, allá en Brasil se llama castaña de cayú, digamos. Entonces, para hacer esa castaña, el 30% de ese fruto, digamos, es un líquido, que es digamos, la fuente de fenoles más abundante dentro de la corteza terrestre, digamos, es una fuente gigante de fenoles, ¿verdad? Entonces ahí encontramos el ácido anacárdico, el cardanol, el cardol y el metilcardol, digamos. Pero en Brasil, por la forma en que se produce la nuez de marañón, la castaña, ellos calientan el fruto, digamos. Y les quedan toneladas y toneladas de un líquido. Y es desecho. Pero ahora ya, desde los 70, digamos, viene la investigación. ¿Qué hacemos con eso? Ver qué hacemos con eso. Entonces, de los primeros que empezaron fueron los italianos, interesante. Los primeros, las primeras publicaciones, digamos, relatadas en la literatura, pues es en Italia, donde se empieza a usar el líquido y sirve para materiales y se hacen resinas y otras cosas. Entonces,
digamos, dentro de esa línea, nosotros lo que queríamos hacer era un reloj inteligente o un smartwatch, digamos, confeccionado prácticamente de ese líquido. Pero no fue todo, ¿verdad? O sea digamos, el recubrimiento se hace con un polímero, digamos, de un polifenol, digamos, de cardanol, ¿sí? Que es ya después de calentada el fruto, digamos, ya prácticamente todo el ácido anacárdico pasa a cardanol, y entonces es un 90% de cardanol. Entonces nos interesaba hacer cosas con cardanol. Entonces hicimos una resina para hacerle la cobertura, digamos. Y otro colega físico, digamos, él hizo unas nanopartículas recubiertas de cardanol y unas porfirinas. Sí, esas porfirinas pues les sirvieron para hacer ¿cómo es que le llaman? Un receptor de energía solar, ¿sería? Ajá, como una célula foto. Una celda solar, eso es, perdón, una celda solar. Entonces, con eso lograba darle energía al reloj. Ajá, que está como bien cool, ¿no? Sí, pues eso fue lo que al final se hizo. Y por eso es que el artículo está en portugués, porque fue en colaboración con ellos, ¿no? Exacto, fue hecho en Brasil, prácticamente. Y al final, ¿esto qué era? ¿Medía como la intensidad lumínica del ambiente o cómo era? Exacto. Digamos, las nanopartículas y la porfirina hecha a partir de cardanol, lo que hacían es que servían como un semiconductor. Yo no sé tanto de eso, la verdad. Hay gente que sabe mucho más de eso, pero digamos hay una banda gap que le llaman, ¿sí? Que es para ver, digamos, ese potencial semiconductor. Entonces lo que hacía era acumular energía, digamos, y pasar esa energía lumínica, digamos, a energía. Y daba un dato, por decirlo así. Y daba un dato. Entonces ese reloj pues podía hacer varias cosas. Primero, funcionaba como pila solar, funcionaba como para medir la intensidad del sol, me parece, o el factor UV, y hacía algo más, no me acuerdo. Pero, y si quiere, ¿cómo? Porque, ¿qué fue en Brasil fue donde sacó su maestría, ¿no? Sí. Y, no sé, cuéntanos un poco de esto, ¿por qué en Brasil y cómo fue su experiencia allá? Bueno, Brasil es porque, pues... Y si quiere también, ¿cómo fue estar acá en Guatemala haciendo investigación a pasar ya a Brasil? O sea, o al revés, ¿cómo fue hacer investigación en Brasil y después regresar Sí, esa es buena pregunta, muy buena. Bueno, en Brasil, digamos, lo que sucedió fue que antes, pues con el gobierno anterior, digamos, ahorita pues ya se paró un poco eso. No hablamos mucho de política, pero digamos antes, pues Brasil daba muchas becas para estudiantes de Latinoamérica, digamos. Ajá. Entonces, pues ahí fue donde yo dije, bueno, vamos. Y Fortaleza, digamos, que fue la ciudad donde yo estaba, tiene una muy buena escuela de química, digamos, y tiene la ventaja que tiene mucho cayú. Entonces ese cayú, fui a un grupo donde prácticamente se buscaba todas las aplicaciones que se pudiera sobre el cardanol. Okay, sí, okay. Entonces, y algo que recuerdo mucho de mi orientadora fue que me dijo, bueno, lo bueno es que biomasa hay en todas partes, ¿verdad? Y eso es algo de lo que intentamos hacer un poco acá, ¿verdad? Pero bueno, entre tantas cosas, pues fue muy bueno. O sea, si uno ve otros sistemas de investigación, no solo el de acá, digamos, sino ve otras formas en que la gente hace investigación. Y digamos, de aquí para allá, pues yo no hacía tanta. O sea, una vez me invitaron a un congreso en Concita, medio a hablar, un congreso regional. Yo decía, bueno, yo soy un docente que a veces hace investigación, y ahora yo intento ser alguien un poquito más investigador, ¿verdad? Siempre estamos intentando meter proyectos en el departamento, no siempre nos los aprueban, pero hacemos un poquito más. Y ahí fue donde yo sí vi que digamos, un profesor de universidad sí
sí debería en la medida de lo posible, pues aportar algo de lo que él sabe para las nuevas generaciones, ¿verdad? Entonces ya estando aquí, pues ya metimos algunos proyectos a Digi usando Cardinal también. Creo que ahí, no, creo que miento. Con algunos colegas del departamento, pues metimos algo usando ácido anacárdico. Uh-huh. Porque el problema de acá es que no conocemos a los... Ahí en Brasil sí hay mucha... Aunque ellos dicen que no tanto, pero sí hay mucho match entre industria privada y academia. Aquí no existe. Aquí yo diría que acá prácticamente no existe. Es muy poco. Ahorita estamos intentando un poco con Cementos Progreso. Ese es un tema súper interesante porque, o sea bueno, como yo lo veo es que tenemos para financiamiento, tenemos lo público o lo privado. Exacto. Y lo privado, pues obviamente lo público no funciona muy bien acá, como nos hemos dado cuenta, pero entonces tendremos lo privado. Y básicamente esto se lograría solo con eso, haciendo como alianzas. Exacto, haciendo como alianzas, ¿verdad? Porque Cementos Progreso, pues sí tiene equipo para hacer investigación en materiales, digamos. Sí tiene un TGA, tiene difracción de rayos X, tiene un microscopio electrónico de barridos y tiene varias cosas muy, muy buenas que se pueden utilizar si uno primero, ellos colaboran mucho, eso poca gente lo sabe, colaboran mucho y además si uno va a hacer algo en cemento y a ellos les interesa, pues apoyan un poquito más. Entonces ahorita estamos viendo, siempre con la biomasa, viendo si podemos reforzar el cemento con algo más. Y pongámosle, hablando un poco, usted decía que cuando regresó pues intentó meter proyectos y todo. Sí. Que fueron como los... Porque uno puede tener como toda la voluntad, pero ¿cuáles fueron como esas barreras que siempre uno se encuentra que a veces es difícil? Lo más complicado es el dinero. Porque acá, digamos, nosotros metimos uno con 3 colegas, Byron y otro Byron. Ajá. Yo estaba todavía en Brasil y dijeron, bueno, para el otro año queremos meter uno. Metamos uno y hablamos del ácido anacárdico y revestimos nanopartículas de plata, que era lo que Byron sabía hacer, y las revestimos con ácido anacárdico, con el fin de tener un bactericida, ¿verdad? Y ahí tuvimos algunos resultados interesantes. Creo que no se publicó, pero sí se presentó un póster en el Congreso de la UPAC en París. Sí, gracias a Byron, ¿verdad? La iniciativa de Byron Fuentes. Entonces sí se logró, pero digamos el mayor problema es el dinero, ¿verdad? Uno no puede comprar equipos, sino da para comprar algunos insumos, da para apoyar a algún estudiante que quiera trabajar con nosotros, ¿verdad? Para un salario medio decente. Y eso, ¿verdad? Eso tal vez es lo más complicado. Porque acá, digamos, sí hay... Y otra cosa es el tiempo que uno tiene, porque, digamos, uno tiene que dar clase, pero al final uno sigue siendo docente, pero no se puede dedicar 100%... O al menos parcialmente, ¿verdad? Al menos decir, bueno, pues ahorita como tenés un proyecto, tenés 2... da solo una clase, por ejemplo. Si no, yo sigo dando 3 clases, digamos, entonces... Es complicado. Sí, falta tiempo. No quiere decir que en Brasil, digamos, sí los docentes, pues tampoco, pero sí había una buena masa de gente estudiando maestría, doctorado, o habían estancias de estudiantes de pregrado, digamos, que llegaban al laboratorio y ellos tenían que hacer, creo que 700 horas en un laboratorio de investigación, una cosa así impresionante. Entonces ellos algunos llegaban lunes, miércoles y jueves y lo ayudaban a uno, ¿verdad? Siempre había como, o sea, bueno, para decirlo de una forma cruel, como mano de obra, por decirlo así. Siempre había muchas manos, eso es algo que ayudaba. Entonces el mero profe, digamos, pues llegaba a veces, llegaba a tomar café y a ver qué estaba haciendo uno, pero a veces no lo llamaban y cómo vas y todo, pero digamos hay más apoyo. Aquí el problema es que hay que hacerlo uno todo. Falta hacer una reacción, pues uno la hace. Falta hacer esto, pues uno lo hace. Sí, entonces eso tal vez ayuda un poco en otros sistemas, ¿verdad? Aquí pues hay programas. Aquí sí tuve el apoyo de EDC una vez para, digamos,
Otra investigación que hicimos acá, pues fue un poco de chiripa, porque, digamos, fue con los plásticos de un solo uso aquí en la USAC. Ajá. Que se hizo una ley que formamos parte de un comité que hizo esa ley. Sí, para los de actividad comercial, pues yo soy parte de los culpables que prohibieron ese plástico de un solo uso y dejó una normativa. Entonces, pero el problema es que no había cómo medir si el plástico era realmente biodegradable o no. Entonces se hizo un proyecto solo para ver la degradación. En Brasil hay un profesor, que él está en Sao Paulo, con quien trabajé un poquito yo también, que se llama Derval Rosa, sí, él es de la Universidad del ABC se llama, en Sao Paulo. De él aprendí la única técnica que conozco para biodegradabilidad de materiales, que es vía suelo simulado. Aquí probamos hacer vía suelo agrícola, que por ahí en algunas parcelas de agronomía probamos, enterramos nuestros plásticos y vimos biodegradabilidad. Entonces ahí sí me apoyó la escuela de química con 2 estudiantes de EDC. Entonces 2 estudiantes de EDC vinieron conmigo a hacer, no llamaba pasantía, pero sí a trabajar un poquito en esa parte de biodegradabilidad ¿Y qué salió del resultado? O sea, sí lograron como... Me imagino que el fin era dejar un protocolo formal para... Ajá, y ver cuántos de esos plásticos que recolectábamos realmente biodegradaban. Pues los resultados ahí están en Digi, pero así, en resumen, en suma, muchos plásticos o muchos materiales sí cumplen, sobre todo si son vasos. Por ejemplo, hay muchos vasos que son de ácido poliláctico. Café Gitano, perdón la publicidad, ya cambió sus tapas, por lo menos aquí en la USAC, ácido poliláctico, y eso sí degradan bien. El problema que encontramos todavía se vende un poco de poliestireno en algunas tapas, y el mayor problema que encontramos fue en las bolsas plásticas, porque las bolsas plásticas siguen siendo de polietileno. Algunos tienen un aditivo que le llaman oxodegradable. ¿Y sí o no? ¿O es fake el oxo? No, hay algunos que sí. Hay uno que degradó 100%. Y por eso nos llevó a hacer un análisis que tampoco yo conozco. Bueno, sí estaba en las normas ASTM, en las normas para ver algunas cosas, y estaba dentro de las normas ASTM, y lo montó una tesista de química que también quiso hacer tesis con nosotros, que se llama Lucy Palacios, y ella montó un método de biodegradabilidad pero de compostabilidad, para ver si de verdad la bolsa no se convertía en microplástico, ¿verdad? Sino se transformaba en CO2, digamos. Ok, porque esa es una diferencia. ¿Cómo especificaría esa diferencia más? Porque obviamente no queremos que solo se haga más pequeño el plástico, sino que de verdad ya no sea plástico. Exacto. ¿Y cómo se puede hacer esto? Claro. Pues lo que se hace es, se usan materiales que sí las bacterias del suelo, las bacterias, los hongos o todo lo que anda por ahí, digamos, pueda entrar y pueda colonizar y pueda comérselo y pueda degradarlo a CO2, digamos, y así, ¿no? Entonces, pues se usan materiales, sobre todo poliésteres. Sí, lo que se usa ahora es ácido poliláctico, es un material que se usa muchísimo ahora, y ahorita por la demanda de plástico biodegradable, digamos, el ácido poliláctico ya es igual de barato que el poliestireno. Pero aquí en Guatemala todavía se usa mucho poliestireno, ¿verdad? Digamos, en los envases de comida, que uno le dan su desayuno, en comida rápida, pues poliestireno, las tapas, aunque no en pajilla ya, las tapas son de poliestireno, etcétera, ¿verdad? Pero así se podría. Y lo que hacen muchos con las bolsas es que le meten un aditivo. En algunas bolsas dice P-Life, que es un sellito que ponen, que es un aditivo que fue creado en México, si no estoy mal, y que pasa el etileno a óxido de etileno. El óxido de etileno ya puede ser degradado, pero lo que hemos visto es que muchas, pues sí son fake, como vos decís, muchas... O sea, que solo ponen el sellito y no solo ponen el sellito, pero no. Encontramos que cerca del 80% de las bolsas, sí, algo así. El 80% de las bolsas que se comercializan aquí todavía son de polietileno, y aunque tengan el sellito,
no degradan a 120 días y no se compostan, digamos. Pero, ¿esto hace cuánto fue? Eso fue el año pasado. O sea, es reciente. Es reciente. Ahorita en Digi acabamos de entregar el informe final y estamos viendo con el grupo de investigación con el que hicimos el trabajo, que está viendo el profesor del departamento que se llama Rodrigo Woolford, otro de agronomía que fue el que nos ayudó a hacer el suelo simulado, ¿verdad? Yo de eso sí no sé. Yo sabía cómo hacerlo, yo sabía la idea del suelo simulado, pero al darle los datos al agrónomo, él sí entendió. Sí, que es agrónomo. Me hizo el suelo, y que se llama Camilo, y Lucy, digamos, está la licenciada Diana. Entonces, entre todos nosotros, pues hicimos esto. Todavía está el artículo en Digi, ¿verdad? En la revista de la Digi, y lo de las bolsas queremos ver si... Estamos hablando con el grupo si lo publicamos en otro lado, ¿verdad? Porque sí nos pareció interesante. Porque, o sea, bueno, tal vez yo soy un poco más drástico, pero, o sea, esto sería como, hasta podría ser una medida legal ese artículo, porque si publican como, miren, estas marcas, pues no salió, o sea, se puede... Y fue financiado por la USAC, o sea... Sí, se escucha como una demanda bonita. Sí, esa es un poco la idea que tenía la gente de ambiente. Esa fue de las investigaciones que hicimos más por encargo. Que nos dijeron, miren, deberían meter un proyecto. A mí me gusta más desarrollar materiales, más que ver degradación, porque es algo que yo había hecho, pero poquito, ¿verdad? No había... No es algo que diga, este es mi tema, ¿verdad? Degradación de materiales, y me encanta, pero lo metimos y salieron estos resultados, ¿no? Entonces, sí les gustó a mucha gente y sí queremos ver si se publica, y se quiere dejar en parte era lo que se quería hacer, era tener un laboratorio como para monitorear estos materiales, ¿no? Y que la ley sea que se cumpla, que se cumpla, ¿verdad? Que por lo menos el proveedor pues compre materiales que sepa que sí se degradan. Sí, porque no puede ser netamente culpa de quien vende las bolsas, no puede ser de quien las compra y cosas así. Exacto. Sí, porque digamos, algo que nos ayudó antes de la pandemia, en 2020, Cabal Rodrigo le dio digamos, aquí en Lusaka hay algo que se llama Departamento de Actividad Comercial. Y ellos les dan ¿qué sería? Se me fue el nombre. Clases, inducción a todos los vendedores. Entonces Rodrigo pues llegó a decirles, miren, nosotros encontramos esto, ¿verdad? Porque hicimos una prueba piloto antes de la prueba ya real. O sea, venimos trabajando esto desde el 2019, más o menos. Sí, claro. Y hasta 2020 pues ya lo hicimos más en serio, digamos. Ya con agrónomo. Sí, esa fue como su validación del método. Exacto. Y ya les dijimos, miren, la verdad es que hay muchas bolsas que dicen ser biodegradables, pero no lo son. Entonces ellos están muy interesados en querer cumplir la ley, y que como diciendo, bueno, nosotros no sabíamos nosotros pensábamos que al comprar este que tenía el sellito, pues estábamos cumpliendo las disposiciones universitarias. Nosotros lo que queremos es cumplir y tal. Entonces creo que hay buena voluntad. Sí, inclusive, bueno, yo tal vez lo pensaba más como para que el servicio se pudiera ofrecer fuera, porque no sé si alguien más hará esto por parte de... Eso, el problema es que el mayor problema que hemos encontrado realmente es que el estudio, como yo lo conozco, ¿verdad? El que yo conozco dura 120 días. Pero son 4 meses, ¿no es tanto? Son 4 meses, pero digamos para alguien que tiene su lote y lo quiere sacar a vender, pues sí son 4 meses que no recibe dinero. Lo que yo no sé es cómo hacerlo más rápido. Por ahí hay gente que usa enzimas, hay gente que usa digestores, pero todavía no. Primero, para todas las muestras que hay aquí no nos funciona, porque digamos nosotros hacemos la prueba por quintuplicado. Entonces digamos nosotros hacemos simulado y tenemos unos como semilleros, y en cada cosito metemos un cuerpo de prueba. Entonces necesitamos 5. Y a veces son 30 muestras, 30 por 5 son un montón. Entonces, y a veces para hacerlo más rápido usan digestores o algunas otras cosas que habría que ver qué tan válido es. Eso también sería costos, por decirlo. Entonces sería costos, espacio. Digamos, la de compostabilidad no lo hicimos a todo porque también se hace por quintuplicado.
y necesitas no sé si conocer las desecadoras. Sí, sí. Ahí se coloca un poco de suelo, se coloca el cuerpo de prueba y se coloca una solución como que captura el CO2. Entonces la desecadora pues está hermética. Como para ver cuánto CO2 se como genera. para ver cuánto CO2 se genera. Y hay un blanco, ¿verdad? Como un interesante. testigo, ¿verdad? Entonces vemos cuánto CO2 se genera. Cool. Pero el problema es que necesitamos por una desecadora por muestra. Por muestra. Y si lo hacemos por 5, necesitamos 5 desecadoras. Por 30. Por 30 son un montón. Bueno, las desecadoras pues son de vidrio y todo, pero... Son carísimas, porque con ese proyecto compramos 10 y gastamos 10,000 quetzales porque valen 1,000 cada uno. Lo bueno es que solo las tienen que comprar una vez, Sí, ¿no? eso sí. Entonces, digamos, podemos hacer dos... Pero está... Sí, ya vi cómo... Uh-huh. Y usted mencionaba antes de que... O sea, esto de gradabilidad no es tanto como... pues su feeling, por decirlo así. ¿Cuál mencionó que era análisis de materiales, no? A mí me gustan los materiales. Yo realmente no sé exactamente cómo definirme. Soy algo así como un químico aficionado a los materiales y muy aficionado a la celulosa, muy aficionado a la transformación de la celulosa. Pero ¿y qué ha trabajado con esto? Por eso, ¿de dónde nace esto? Porque alguien se vuelve aficionado a algo cuando ya lo conoce o ya Claro. lo Digamos, en este del reloj inteligente en Brasil, pues fue el material estaba reforzado con celulosa de caña de azúcar, por ejemplo. Entonces ahí empecé a conocer la caña de azúcar. Lo que queremos hacer con Cementos Progreso, es ver si podemos aprovechar celulosa modificada como refuerzo al cemento. Wow. ¿Ya? Entonces ahí estamos buscando cómo modificar celulosa, ¿sí? Es un proyecto con CID que ya nos aprobaron, entonces digamos, tenemos que... ¿Y cuándo empieza este proyecto? Este proyecto empieza cuando firme el contrato, pero la Senacid tiene sus tiempos, entonces no lo hemos firmado todavía, pero ya está, en teoría. Ya dijeron que ya está. Entonces, pero los de Cementos pues dijeron, no esperemos, sino empecemos, y con algún grupo de estudiantes pues estamos... Pero empezando. qué buenísimo, porque hace mucho que nadie menciona aquí que haya un proyecto vivo de Senacid. No, sí, es raro, inclusive fue divertidísimo porque lo entregamos, yo regresando de Brasil, fue en el 2018. Este proyecto lo entregaron en el 2018. Exacto, y nos avisaron si lo queríamos seguir porque les gustó la idea, por ahí en este año, por ahí por marzo, abril. Y nos dijeron, mire, sí lo aprobamos en mayo. Y nos dijeron hace 2 semanas, aquí está para que sigan el proceso, tienen que llenar esto y un formulario que nos dieron. Qué extraño, ¿no? Sí, no, es que sí se ha atrasado un poquito, sí fue extraño. Sí, desconozco las... No me imagino esa llamada de abril, es como, mire, ¿qué decir? ¿Usted como, sí, qué proyecto? Sí, a muchos los llamaron, muchísimos colegas los llamaron, que como saber, no sé por qué. No sé si fue el cambio en la administración, porque digamos, ahorita pues cambió el gobierno en el 2020, ¿no? Y creo que cambió el secretario, ahora es una secretaria, ¿verdad? Que cambió, creo que por ahí, por junio del año pasado o ahí. Entonces no sé si ella pues le metió feeling a esto, no sé, pero sí. Pero ahí va, en teoría está. En teoría está. O sea... Pero o sea, aparte de esto, ¿qué más ha trabajado con celulosa, por ejemplo? Digamos, también refuerzo de polímeros de cayú, digamos, esto del cemento, y digamos, de ahí con mis estudiantes de Orgánica 3, siempre a partir de la experiencia de Brasil, pues yo comencé a buscar fuentes de biomasa que hubieran aquí. Sí, entonces, de desperdicio, por decirlo. De desperdicio. Entonces tenemos pergamino de café, pero aún no lo hemos caracterizado bien. Tenemos por ahí tusa, que también le queremos entrar. Que sí es un montón de desperdicio. Otras estudiantes trabajaron con masham. ¿Qué es masham? Masham es la hoja de los tamales. Que también es un montón de desperdicio. Es un montón de desperdicio. Entonces ahí estamos como que empezar, eso es lo que a mí más me gusta, pero tristemente no quería meter un proyecto a la Digi, pero el problema fue que surgió esto de la biodegradabilidad y ahí casi que me quedé porque siguen habiendo propuestas de seguir y seguir. Y pongámosle, si usted, o sea, suponiendo así utópicamente, ¿qué le gustaría hacer con todas estas biomasas que mencionaba? Claro, quisiera producir nuevos materiales. ¿Enfocados a qué?
enfocados a la construcción. Una de las ideas que siempre, para materiales de bajo costo, es algo que siempre me ha llamado la atención. ¿Como blogs o algo así? Como o un nuevo... paneles tal vez, o... montables, dice usted. Montables, o tal vez platos, o etcétera, cosas así más... Cualquier más cosa prácticas, más prácticas, que sean biodegradables de verdad, que no sean... pero a base de celulosa. Y digamos algo que siempre me interesó, pues fue el refuerzo de matrices poliméricas. ¿Qué es lo de matrices poliméricas? Digamos, un polímero como el del caso del polifenol del reloj. Ajá. Solo que reforzado con celulosa en forma de nanocristales o en forma de celulosa modificada. Para hacerlo más resistente. Para hacerlo más resistente o cambiar sus propiedades o hacer ciencia básica, que a ver para qué podría servir. Se escucha bien prometedor, la verdad. Sí, ¿no? Sí, no he podido, realmente me gustaría, ese es un sueño. Pero yo siento que ya está la idea, y creo que a veces lo más complicado es la idea, porque uno puede tener un montón de equipo y si no sabe qué hacer con él. Sí, exacto, y lo bueno es que estamos estudiantes de Química Orgánica 3, que siempre están dispuestos a siempre están dispuestos, siempre yo les doy temas sobre biomasa, sobre celulosa, lignina y quitosano. Sobre esos 3 temas me he movido, ¿verdad? Que el quitosano lo sacamos del camarón y lo aprovechamos también. Y la lignina, digamos, también, si la gente no trabaja celulosa, regularmente trabaja lignina, que es otro polifenol que está en la biomasa, digamos. Entonces... Y solo, bueno, tal vez es una pregunta obvia, pero solo por ser biomasa, garantiza que es biodegradable. No necesariamente. No. O sea, yo puedo usar, por ejemplo, había mencionado pergamino, lo de pergamino de café, lo de la tusa y todo, y a pesar de que yo use eso para fabricar materiales, no garantiza que sea biodegradable. ¿Pero por qué no? Porque, digamos, si yo lo modifico químicamente, puede ser que ya las bacterias ya no se la coman. No sé si me va a entender. Si yo le agrego silicio, por ejemplo, que es una de las ideas que mucha gente tiene, ¿sí? Para ser más resistente a la celulosa y hacerle un material que pueda sustituir, digamos, al plástico de carbono, etcétera, digamos, al plástico poliestireno, ¿me va a entender? Sí, digamos, si se quiere, ya no va a ser degradable. Lo que se cambia es la fuente, digamos, en vez de tomar una fuente no renovable, que sería el petróleo, tomas una fuente renovable, que sería el desperdicio de algo. Pero aún sigue quedando residuo, por decirlo así. Sí, digamos, la solución no siempre está en usar cosas naturales. En usar cosas naturales. La solución está en hacer más conciencia, que la gente deje de usar tanto material y lo deseche solo así. Tal vez por ahí, creo yo, ¿verdad? Esa es mi muy particular opinión. No tanto porque uno puede buscar cómo hacer la bolsa más degradable, pero al final produce CO2 y eso tal vez nos va a dar otro problema. Digamos, yo puedo hacer la celulosa más resistente a la acción microbiana, pero eso nos da una celulosa que tal vez tarde en degradar, pues qué sé yo, no sé, 100 años, ponete, por decirte algo. Tal vez sí sea más degradable que un poliestireno que jamás se va a degradar, o un polietileno que es súper estable, sí, pero lo que queremos es hacerlo más resistente. Sí, y también sería hablar del tema de cómo se gestionan los residuos, que aquí no hay exacto. como muy buena gestión, digamos. Exacto, por ahí van nuestras ideas, como diciendo, bueno, si la basura de esta empresa es dañina, pues tal vez nosotros le encontramos un uso, ¿verdad? Digamos, por ahí hemos querido hablar también con la gente de palma africana, es más difícil, pero sí hemos querido ver si podemos hacer algo con sus desechos. Sí, es un tema pesado. Sobre todo fuentes que tengan celulosa y lignina, son las que a nosotros nos interesa, pero sí va por ahí nuestras ideas. Y bueno, y si quiere, ya no tocamos como bien el tema se recuerda que hace rato estamos hablando de la colaboración de la industria con la academia, que aquí no está como no hay muy bien el match. Y es como, yo siento que es como la solución más obvia y más eficiente, pero ¿por qué cree que no se da?
Uy. O al menos hablando desde su campo, ¿cómo lo ha experimentado usted en la parte de química? Por ejemplo, ¿funciona bien con Cementos Progreso? ¿Pero Sí. por qué no funciona bien con más industrias? Sí, es buena, muy buena pregunta. Una es que, digamos, muchos de estos desechos sirven para otras cosas. Por ejemplo, en la industria de caña, por ejemplo, mucho de ese desecho se va a producir electricidad, digamos. Entonces, puede cómo? ser quemando. Se quema y por energía de la caldera, digamos, se produce energía eléctrica. Wow. Digamos. Yo me imaginaba que sido un súper proceso de transformación. Pero No, entonces la biorefinería, como sería en Brasil o como sería en otras partes del mundo, sí está un poco más difícil, ¿verdad? Porque habría que vender la idea que es económicamente más rentable, digamos, refinar y producir a partir de desechos de celulosa, qué sé yo, ácido succínico, ácido poliláctico, etcétera, ¿verdad? Como que podría haber mayor valor agregado. Sí, pero eso es lo más complicado, tal ¿Pero vez, por qué? a mi juicio. Porque es mucha inversión, ¿no? Una es mucha inversión, digamos, si yo quisiera hacer un plato degradable de desechos de caña de azúcar, tendría yo que invertir muchísimo y el Duropor solo se importa, digamos. Y ya. Y ya, exacto. Y haces un plato y es baratísimo. Ese sería el mayor problema que hay siento yo, ¿verdad? Y digamos, otra es que también la ciencia, pues no siempre da resultados. Las hipótesis no siempre son verdad, no siempre lo que uno hipotetiza es lo que uno descubre. Y tal vez uno en la parte de academia, pues uno dice, la hipótesis se rechaza, pues al menos aprendí algo. Así que es lo que nos enseñan en seminario de investigación y excelente, al menos solo con satisfacer mi curiosidad, la investigación pues es válida. Pero en la industria ellos no quieren ver un resultado, ¿no? Entonces el retorno de la inversión no es a largo plazo. Sí, entonces, y también en Guatemala hay otro problema, que son las patentes. En Brasil, por ejemplo, yo tengo depositada, ¿verdad? No son mías, pero digamos como autor depositada tengo 4 patentes. ¿Pero qué significa esto de depositado? Significa que ya que se colocó dentro de un repositorio de patentes una idea, ¿sí? Y fue aceptada para que se estudie como posible patente. O sea, está patentada la idea. Digamos, o sea, por un tiempo ya nadie la puede patentar, digamos. Entonces ya está en Brasil, por lo menos. Ya está en un repositorio. Pero, digamos, el problema que hay ahí es que es muy fácil hacer una patente. Entonces en el laboratorio se publicaba, pero se patentaba las aplicaciones. Eso es bueno. Bueno, porque entonces ya una industria que dice, entonces ya la academia invierte dinero para patentar. Para patentar, digamos, y ya la industria solo la compra. Dice, ya no tengo que invertir en la investigación, sino ya solo compro la idea. Que ya funcionó, ya compro algo que funciona. Exactamente. Entonces aquí el problema es cómo hago patentes. Porque sí hay un registro de propiedad intelectual, sí hay... aquí en la universidad pues tenemos 2 centros CATI para defender la propiedad intelectual, pero aún estamos un poco en pañales, creo yo. No te sabría decir por qué, porque no es eso sí no lo conozco prácticamente nada, pero sí sé que en Brasil era muy fácil y aquí cuando voy a CATI es bien complicado. ¿Pero en qué sentido? ¿Qué es complicado? ¿CATI o en sí todo el sistema? Todo el sistema, siento yo, porque se requiere primero dinero, allá no se requería, o tal vez sí, pero la universidad pagaba, no sé. Aquí se requiere dinero, se requiere tiempo, se necesita asesoría legal también. Necesitamos que un abogado, creo que hay que hacer actas, creo que hay que hacer varias cosas. Cambio ya, hacía uno el documento y lo mandaba a la universidad lo repositaba y ya quedaba inscrito. Pero aquí un tiempo. No es como muy habitual hacer esto, entonces. Sí, no casi. Patentes, creo que la universidad tiene una, la USAC tiene una en sus 400 años de historia, una cosa así
Sí, tremenda. eso sí lo vi. En comparación, por ejemplo, con la UNAM. Que, Sí, la no, madre. claro, exacto. Entonces, el problema es ese, que tal vez el sistema es difícil. Habría que invitar a este podcast. No, sí, está muy bueno para tratar patente. porque es muy obvio decir, bueno, o sea, orientemos a que por ejemplo, que, o sea, no sé si sea bueno, pero que dijera, todo proyecto de Digi solo puede ser financiado si al final nos garantizan una patente. Una patente es como, o una publicación, por ejemplo. o una patente. Ajá, pues eso o eso. Pero si al final no es como factible por trámite legal o inclusive por el costo, porque inclusive publicar es súper caro usted. Sí, es caro. O sea, no es como ver el problema de forma integral, no sé, sería interesante ver quién maneja el tema de patentes en Guatemala. Exacto. Sí, no, es una cuestión de sistema, hay que ver, porque sí hay algo. Y lo bueno es que ya hay más científicos gracias al podcast y hay más gente que estudia química, hay más gente que estudia física. Hay de todos, y todos quisieran patentarla al final, ¿no? Exacto, yo no dudo que en un tiempo Guatemala pues haya una buena masa crítica de gente que quiera hacer más cosas y de verdad necesitan un sistema tanto de publicación, de investigación, de patentes porque digamos que aquí se habla mucho de querer innovar y de querer emprender, ¿no? Pero ¿cómo hago yo para que la idea pues me rinda algún beneficio económico? Si es que, o por lo menos en la institución, ¿verdad? Que gasta, sí, tal vez sería la institución, que gasta a la USAC, por decirlo así. Claro, que gasta creo que 20 millones al año en investigación. Que es como, se escucha mucho, pero no es mucho. No es mucho, realmente es realmente poco, es el 1% de todo lo que la USAC recibe se va a investigación, y eso cambió gracias a hace pocos años, digamos. Se cambió porque antes era mucho menos, y no digamos de cuánto aporta el CONCYT, pero es también muy poco, ¿sí? Entonces sería interesante ver si tal vez cambiando el sistema, que habría que ver cómo se hace en otros países para ver, pero sí desconozco ese tema, pero yo sé que en Brasil era muy fácil, tanto que yo parezco, no sé si todavía. Y alguien o sea, imagino que si la patente funciona, bueno, si la compran, pues ya no tendría regalías, pero de alguna forma podría obtener regalías de esas patentes. Creo que no. Creo que no, pero la autoría no te la quitan, digamos. Okay. Es lo interesante. Pero creo que la patente pues puede estar un tiempo. Si nadie ya se vence. La quiere, creo que se vence o pasan cosas, pero allá en Brasil pues son muy pocas también las que llegan a rendir, pero mucho más que aquí. Pero aquí sí, allá sí obligan un poco más a la gente a patentar las aplicaciones. O sea, sí se publica, digamos, yo publico sobre el reloj inteligente, pero publico las posibles aplicaciones que yo le mire a esto. ¿Sí? Entonces, así es como funciona ya el sistema, es como tal vez ha hecho un poco mejor el match industria-academia. Sí, hay que tratarlo, pero si quiere para ya ir cerrando aquí. Claro. Ya haciendo una... Claro. Yo le voy a hacer unas preguntas de usted. Puede ser respuesta corta o puede desarrollarlas un poco. Ok. Pero desde su perspectiva, ¿cuál cree que es el mayor desafío de la química en la actualidad? ¿Mundialmente o en Guatemala? Pues si quiere, en Guatemala y mundialmente. Ok, en Guatemala pues sería más investigación básica. Ajá. Que tenemos mucha investigación aplicada y hay muy poca gente que hace investigación básica. Creo que ese es algo que es un problema también del sistema, que los proyectos que aplican, que financian, son más a una aplicación. Y a nivel mundial, un desafío va a ser la sostenibilidad, definitivamente. Ver cómo se transforman los materiales de manera que sea sostenible la investigación en química, para no generar más desechos, para no generar tantos disolventes. Ok, y por ejemplo, ¿qué ha sido lo que más le ha gustado de estudiar química y lo que menos le ha gustado? Lo que más me ha gustado, es que hay muchas cosas. Una es poder conocer un montón de gente. Creo que eso es algo que, no sé si es privilegio de ser profesor de la USAC, pero sí me ha dado la oportunidad de conocer un montón de sistemas, un montón de gente que hace química en América Latina. Tal vez me gustaría conocer más gente en otros lados, pero digamos en América Latina y en España me ha dado la oportunidad de conocer muchísima gente.
Y desde luego el hecho de apasionarme por cada cosa que descubro dentro de la materia, ¿no? O sea, esa capacidad de asombro uno nunca la pierde porque siempre hay algo, siempre escarba uno y siempre hay algo más. Lo que menos me ha gustado, no sé, tal vez el hecho de que hay que ser muy meticuloso. Yo a veces soy muy procrastinador. Ajá, creo que todos somos, o todos nos consideramos procrastinadores. Sí, entonces me cuesta mucho. La química requiere mucha atención, porque si no, un mal error y si uno está trabajando con algo tóxico, pues puede morir o algo así. ¿Y has tenido alguna experiencia así de que...? No, por suerte no, siempre hemos sido muy seguros. Sí hemos hecho cosas peligrosas en el laboratorio. ¿Qué ha sido lo más peligroso que ha hecho? Con los químicos hemos usado mucho bromo, porque en la orgánica 2 y en la orgánica 3 usamos muchísimo bromo para las reacciones clásicas. ¿Y qué puede pasar? El problema del bromo es que es muy tóxico, digamos 7 partes por millón, es casi muerte, es casi la dosis letal. 7 partes por millón. Una cosa así, entonces 7 partes de bromo en 1 millón de partes de aire, muerte, ¿verdad? Entonces esas cosas son... Hombre, sí, pero instantánea. Sí, pero digamos bromo gaseoso, ¿verdad? No sé si instantáneo, pero así eso como... es lo que te dice la literatura. Pero es súper poquito. Sí, es muy poquito, entonces siempre que a mis estudiantes les da mucho miedo cuando hacemos la reacción de Beckman en orgánica 3 o... ¿Y ese es bromo gaseoso? Sí, usamos bromo gaseoso, o la reacción de Helborg-Zelinsky también, que la hacemos, entonces tenemos que usar muchas trampas, tenemos que usarlas siempre en la campana pero nunca siempre el bueno del miedo es ningún estudiante ha muerto. Ningún estudiante ha muerto. No hay problema. Qué interesante. Y bueno, y la última sería, si pudiera preguntar algo y supiera cuál va a ser la respuesta, ¿qué preguntaría? Uy, ¿cómo así? Si pudiera preguntar algo así y supiera que va a saber la respuesta a esa pregunta, ¿qué preguntaría? ¿Algún día seremos 100% sostenibles? ¿Verdad? Sería una... ¿Y si fuera personal? Personal, no sé, el día de mi muerte. Tal vez sería muy interesante saber. ¿Cuánto tiempo le queda de vida? Sí, exacto, algo así. ¿Y si supiera, qué haría diferente? Trataría de vivir más intensamente. Todavía más, sí. Sería algo bueno, creo yo. Saber cuándo uno va a morir. Sí, para estar preparado. Y para que dé tiempo, porque así uno tal vez no perdería tanto tiempo procrastinando. Es una buena. Quedamos ya como la vida por sentado, diría usted. Sí. Entonces, pero sí, sería bueno. Lo bueno es que uno, como no sabe, a veces uno, cuando es consciente de eso, pues a veces es menos procrastinado. Está bien. Y bueno, gracias Mario por pasarse al podcast. No sé si quisiera decir algo de despedida a la gente que nos escuchó o ahí estaríamos. Pues no, agradecerte a vos por la invitación. Ojalá que más químicos se animen, ¿verdad? Sí, a platicar un poco, porque creo que ha habido muy pocos químicos en el podcast. Sí, usted es el tercero. El tercero, sí, pues, pero ya está Igor y Jorge. Jorge, cierto. De cristalografía, Igor cierto. Bueno, es Igor y sí. Y usted cierto. De biomasa. Pues hay muchos más que podrían aportar bastante. Está bien. Es que se animen. Sí, bueno, y muchas gracias a la gente que nos escuchó y bueno, nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Y eso sería. Gracias, Mario. Gracias, David. Sí, cabal, son las 11:20. Ay, qué bien. Ajá.